Vamos a dar principio a nuestro encuentro del grupo de Creixement de la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona y lo vamos a hacer cantando una canción. Una alabanza que nos invita precisamente a recordar que todo lo que somos, todo lo que tenemos, ha de estar a los pies del Señor. Y esta canción, en totalidad, a ti nos recuerda lo importante que es entregarnos a Él. En totalidad a ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor.
y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Amén. Señor, queremos darte muchas gracias porque ahora al estar delante de tu palabra, queremos, Señor, sobre todo que tú nos hables también a través de ella, porque siempre en ella hay no solamente guía y dirección, sino también, Señor, sanidad. Y cuando tú, Señor, nos invitas a estar en tus brazos, queremos, Señor, dejar atrás todo aquello que estorba en esa relación contigo. Por eso ayúdanos en este tiempo. Bendice a cada hermano de tu iglesia. Pedimos, Señor, que nos guardes en este tiempo de meditar en tus cosas. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, pues la semana pasada iniciamos el estudio, más que estudio, conocer un poco acerca de Samuel, el último juez que tuvo Israel antes de pasar a la monarquía con Saúl. Así que vamos a seguir con Samuel y os invito a los que estáis aquí presentes y a aquellos que nos puedan seguir desde la distancia a que cojáis vuestras Biblias, abrir primer libro de Samuel, capítulo 3. El día anterior estuvimos viendo algo de la vida de sus progenitores, especialmente de Ana, de su madre. Hoy ya vamos a entrar en la historia propia del mismo Samuel. Así que en el capítulo 3 vamos a leer, vamos a ver si esto funciona a la primera, un momentito. No, a la primera no, pero a la segunda seguramente que sí. Capítulo 3. Os invito a leer, por favor, 5 versículos cada uno. A ver, un momentito. Ayúdame, por favor. 5 versículos cada uno. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6. El Senyor va cridar una altra vegada: Samuel! I Samuel va anar allà on era Elí i li digué: soc aquí, em cridaves? Ell respongué: no t'he pas cridat, torna-te'n a dormir. I ell se n'hi tornà. Samuel encara no reconeixia el Senyor, perquè la seva paraula encara no se li havia estat revelada. Per tercera vegada, el Senyor va cridar Samuel i ell va anar allà on era Elí i li digué: soc aquí, em cridaves? Llavors Elí comprengué que era el Senyor qui cridava el noi. I digué a Samuel: torna-te'n a dormir, i si sents que et criden diràs: parla, Senyor, que el teu servent escolta. I Samuel se'n tornà a jeure al seu lloc. I el 10? Aleshores va venir el Senyor, es va aturar i va cridar com les altres vegades: Samuel, Samuel. I ell respongué: parla, que el teu servent escolta. Versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retinirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho
sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te hablo? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Hasta aquí prácticamente el inicio de, si no del ministerio, sí de cómo se pone en marcha este proceso de tener nada menos que un personaje, un profeta, un juez, como fue Samuel, como decíamos el otro día, de mayor durada en el pueblo de Israel y tan reconocido. Bien, vamos pues a ver algunos aspectos de aquí. Dice que Samuel crecía y servía en la presencia del Señor, ¿verdad? Algo similar nos recuerda la persona de Jesús, cuando era al principio en el Evangelio de Lucas, que nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Y algo parecido nos tiene que decir a nosotros como cristianos también. Lo normal, y lo recordamos tantas veces, lo normal es crecer. Lo normal es crecer. Decía Pedro que exhortaba: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es en segunda de Pedro. Y esto es un paradigma para nuestra fe. Todo cristiano estamos comprometidos a cumplir estos dos principios: crecer y aprender. Crecer en la gracia del Señor y aprender, tener conocimiento de Él. El discípulo que no comprenda esto, que no lo tenga como objetivo en su vida de fe, está siendo víctima de sus propias miserias, de sus frustraciones, incluso de vivir sin esperanza y sin alegría, sin gozo. Así que eso es lo primero que yo estaba pensando. Digo, al ver a este Samuel, este niño, este joven creciendo, pues es que nosotros somos también, o necesitamos crecer tanto en gracia como en conocimiento. Bien, desde el capítulo anterior del primer libro de Samuel se puede ver que el ambiente espiritual del pueblo de Israel pues era tiempos en los que la vida espiritual estaba fallando mucho. El pueblo hacía lo que le parecía bien, y el liderazgo espiritual, pues como leemos en el capítulo anterior, el liderazgo era corrupto. El capítulo 3 comienza con una alusión al estado espiritual de Israel en el tiempo en el que Samuel llegó a servir a Dios. Hemos leído en el versículo 1 que dice: ministraba Jehová en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia.
En el Antiguo Testamento Dios se revelaba a través de profetas, de manera especial, también a través de otros jueces, y era una revelación directa. Pero en esos momentos, en esa época, en esos tiempos, dice que escaseaba. Escaseaba esa palabra por falta de hombres consagrados sirviendo a Dios. El pueblo no conocía la palabra de Dios ni había, por lo tanto, revelación profética. Y la experiencia religiosa se enfocaba más en mantener los rituales, las costumbres que ya se habían dado desde tiempos de Moisés, más que realmente vivir la palabra, vivir a la luz de la verdad y del poder de Dios. Ahora no es diferente. Ahora no es diferente. Vivimos en un país, en una ciudad, en un ambiente donde no se conoce la palabra de Dios y por lo tanto hay un desconocimiento de la verdad. Y la gente opina lo que quiere opinar, toma decisiones tantas veces equivocadas, algunas con buenas intenciones, pero también es cierto que la gente respecto a la fe y respecto a Dios pues dice auténticas barbaridades y actúa de manera, muchas veces, de manera incluso inmoral. Ahora, vivimos en este país, por eso precisamente Timoteo, primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4, vemos que siglos después, también estaba ocurriendo eso en tiempos del inicio de la iglesia primitiva. Y Pablo le dice a Timoteo estas palabras. ¿Podemos leer, por favor? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y el 5 también? ¿También? Vale. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y dice, y vengan al conocimiento de la verdad. O sea que la voluntad de Dios es que los hombres conozcan la verdad, que conozcan a Jesucristo. En ese tiempo, volvemos a la historia de Samuel, en ese tiempo Elí era el sumo sacerdote, pero siendo el sumo sacerdote no oía a Dios. El cargo no le daba la unción, era un cargo. Los hijos de Elí tampoco conocían a Dios. Leemos en el capítulo 2, versículo 12, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, del Señor. Y ellos estaban, digamos, ejerciendo el sacerdocio. Y sin embargo, no conocían la verdad, no oían a Dios. Ellos oían al pueblo o estaban atentos del pueblo para enriquecerse, pero no al Señor, no estaban pendientes del Señor. Por el contrario, la Biblia señala que Samuel oía al Señor y le servía a él, porque Samuel era un hijo de Sadoc. Sadoc era uno de los, él era hijo de Elcana y Ana, pero descendiente de la línea de uno de los hijos de Aarón, de Sadoc. Y él servía al Señor. Samuel servía al Señor y no a los hombres. Habían dos tipos de levitas, para resumirlo de forma rápida, dos tipos de levitas. Se describe y os invito a que vayáis al libro de Ezequiel. En la descripción del templo, el profeta Ezequiel hace una diferencia entre dos tipos de sacerdotes, o los levitas, que sirven al pueblo y los levitas que servían a Dios. Hay un poco de diferencia. Pero bueno, no os he dado la cita. Está en aquí, capítulo 44. A ver. Ahora os doy la cita, perdón, un momentito. Sí, Ezequiel 44,
versículos del 10 al 16. Fijaos que habla de dos tipos de levitas. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se descarrió de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y el sacrificio por el pueblo, y estarán ante él para servirle, por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por ser tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano contra ellos, dice el Señor Jehová. Sí, acaba. Y ellos llevarán sobre sí su iniquidad. Vale, este era un tipo de... y ahora sigue adelante. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán sobre sí su vergüenza y las abominaciones que han cometido. Les pondré, pues, por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella ha de hacerse. Mas los sacerdotes levitas... Ahora presenta otro tipo de levitas o sacerdotes con otras funciones. Hijos de Sadoc, que cumplieron mi ministerio en el santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Ellos se acercarán para ministrar ante mí y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, dice el Señor Jehová. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y se encargarán de mi ministerio. Hacer una distinción de dos funciones diferentes de unos levitas de los otros. Y eso nos llama también a nosotros mismos, como cristianos, como hijos de Dios, que si el Señor nos llama a tener cualquier tipo de responsabilidad espiritual que nos llama, sea el cuidado de otro hermano, etcétera, debemos saber que es un servicio, sí, para servir a los demás, a las gentes, a la iglesia, al pueblo, porque es una invitación permanente de Dios, ¿no? Demostrar el amor hacia los hermanos. Dice el texto de Juan, de Primera de Juan, capítulo 4, cuando está hablando de que, hombre, si amas, dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, estás demostrando que realmente no estás amando a Dios. Pero en ese proceso de servir a los demás, hemos de tener bien claro que a quien estamos sirviendo es a Dios. Es a Dios. Y a quien debemos agradar por encima de todo es al Señor. Dice ese pasaje, dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Así que cada cosa que hagamos, aunque parezca que estamos sirviendo a una persona con necesidad, ponte en la mente, ponte en el corazón, esto lo hago para el Señor. Lo hago para ayudar, para servir, para ser de bendición a otro, pero lo hago como para el Señor. Ezequiel señala aquí que algunos levitas tenían su vista puesta en el pueblo y entonces parece como que Dios casi les da la espalda y les deja en una función simplemente de cuidar las puertas y de estar, no tener acceso al servicio más directo delante del Señor. En cambio, los hijos de Sadoc tenían sus ojos puestos en el Señor y a él le servían. Tristemente, los hijos de Elí no servían a Dios. Tenían el cargo, pero no estaban sirviendo a Dios porque, como hemos visto, ni siquiera le conocían. Tampoco podríamos decir que le servían demasiado al pueblo, porque en realidad ellos se estaban embolsando, dice que se estaban embolsando los beneficios de las ofrendas. Así que y vivían vidas bastante disolutas. A quienes servían eran a ellos mismos. El apóstol Pablo, en Romanos, pasados siglos después, advierte algo parecido a los creyentes de Roma. Y les advierte con estas palabras bien directas para que tengamos cuidado, aquellos romanos, pero también nosotros. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Le dejaremos, ¿quién lo ve por aquí? Sí, gracias. Sí, agafa el d'aquí.
Així, molt bé. Quants versets? 17 i 18. 17 i 18. Us en recomano, germans, que vigileu els qui provoquen dissensions i escàndols, tot el contrari de l'ensenyança que vosaltres heu rebut. I aparteu-vos d'ells, que aquests no són servidors del nostre Senyor, el Crist, sinó del seu propi ventre, i amb paraules suaus i falagueres sedueixen els cors dels ingenus. Aquí, hasta aquí. Así hay, lo hemos visto, desgraciadamente hemos conocido a responsables, pastores o a creyentes, miembros de iglesias que muchas veces lo que buscan es su propio beneficio, ya no solamente económico, que también lo ha habido y lo hay y lo habrá, sino también su propio prestigio personal. Y dice Pablo, advierte, ¿no? Esos no sirven a nuestro Señor, sino sirven a sus propios vientres, a su propia satisfacción. Bien, Dios le dio la oportunidad a Elí para llamar la atención a sus hijos, eso lo leemos en el capítulo 2, pero Elí prefirió antes quedar bien con sus hijos que con Dios, al que debía servir como lo que era el sumo sacerdote. Hemos leído el capítulo 3, que Elí estaba acostado, ¿verdad? Dice la Biblia que Elí, en el capítulo 3, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 2, dice, Elí estaba acostado en su aposento y cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse. En otra versión habla de que empezaba a quedarse ciego. No podía ver. Es una posición significativa la de Elí, bueno, por la edad, por su condición física, pero revela un poco un estado pasivo. Yo cumplo con mi función de sacerdote, tengo mis beneficios y no tenía una actitud activa hacia la obra de Dios. No actuaba, se había acomodado. Y claramente es una posición, por desgracia, que podemos ver en creyentes, que no sea en nosotros, por favor, de que nos acomodamos, de que simplemente cumplimos con los requisitos de asistencia al culto, de ofrendar, de, participar en actividades, y es una actitud pasiva. Todo lo contrario de Samuel, como vamos a ver. Dice que en el caso de Elí, que los ojos de Elí comenzaban a oscurecerse, no podía ver, pero es que tampoco podía ver espiritualmente, porque no tenía la actitud de escuchar a Dios. No podía ver en lo físico, pero tampoco podía ver en lo espiritual. Había perdido toda visión espiritual. Bueno, pues tenemos a Samuel. Samuel, en contraste de Elí, Samuel sí que podía oír a Dios. Un chaval, un joven, sí podía oír a Dios. Cuando el Señor lo llamó, él no se quedó acostado y él no sabía que era el Señor. Pero la actitud era de, ¿qué pasa aquí? ¿Quién me llama? Un chaval joven, pero dispuesto. ¿Podría haber sido un joven que se dedicaba nada más a jugar con la PlayStation? No. Estaba ahí con ganas de servir. Tenía una actitud despierta. Capítulo 3, versículos 3 y 4 hemos leído que estaba durmiendo donde estaba el arca, que luego comentaré una cosita sobre eso, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, aquí estoy. ¿Qué pasa? Él creía que era Elí el que le llamaba. Luego supo que era Dios. Pero como estaba dispuesto a servir, él respondía inmediatamente. Solo tenían que llamarle para que él saltara de la cama, ¿verdad? Y empezase a preguntar quién me llama. Y esto lo hemos leído en los versículos del 5 al 8. Dios insistió en llamar a Samuel, ¿verdad? Lo hemos leído. Le llama primero, va a Elí le dice que yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y otra vez Dios le vuelve a llamar
Y otra vez se levanta, va Elí y otra vez se repite. Hasta que por fin Elí entendió, si no era él, es que Dios quería comunicarse con aquel muchacho. Aquel muchacho que había sido entregado por sus padres, especialmente por su madre, para servir al Señor y comprometiéndose, como más adelante del capítulo que leímos el otro día, el 1, más adelante vemos como su madre estuvo pendiente a lo largo de los años de llevarle ropa, de atenderle, de cuidarle, aunque estaba allí en el cuidado del templo. Muchas veces yo creo que el Señor nos tiene que llamar como a Elí porque no le escuchamos bien. O no estamos muy atentos, o lo que leemos, o lo que aprendemos, o lo que estudiamos, no le hacemos demasiado caso. Y el Señor insiste. Y por eso en este sentido nosotros también tenemos que insistir en compartir la palabra, en enseñar. Repetimos siempre las mismas cosas. Es que llevo 40 y pico de años, casi 50 años de ministerio, y yo me doy cuenta que siempre estoy diciendo lo mismo, de diferentes historias, pero lo básico es que es repetir, 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 porque el Señor quiere hablarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Pero también hay algo importante. Samuel no se acomodó, sino que siempre se levantó cuando Dios le llamó, aunque no sabía bien que era el Señor el que le llamaba. Pero esa actitud positiva de no quedarse parado, sino estar despierto para actuar. Y eso lo vemos mucho en el ámbito de la comunidad, de la iglesia, ¿no? Hay algunos que dicen, a ver, ¿qué hay que hacer? Y otros están ahí esperando, a ver. Ven, que hay que hacer esto, ¿verdad? Son actitudes. Y ni son mejores ni peores, ¿no? Pero esas actitudes que importantes, es decir, ¿qué hay que hacer? Estoy al servicio, a disposición de la obra. Pero lo bueno es que Dios también toma la iniciativa. Toma la iniciativa para dirigirse a Samuel. Las Escrituras están llenas de ejemplos, ¿no? Dios siempre llamando a hombres a servirle y a ser sus embajadores. ¿Os acordamos de aquella visión de Pablo? Pablo cuando quiere ir en una dirección, pero realmente tiene esa visión del varón de Macedonia, el varón macedonio, y dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. La actitud o la conciencia de parte de Pablo de que Dios le estaba llamando para ir en una dirección como era ir a Macedonia. Dios nos llama para servirle. Decía antes que hay algo curioso dice que Samuel estaba durmiendo en el templo, donde estaba el arca de Dios, muy cerquita del arca de Dios. Y apunta este detalle, dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Realmente no era un lugar donde Samuel debía estar, ni mucho menos dormir. Tampoco debía apagarse la luz de la lámpara. Vamos a Éxodo, que eso es una cita, Éxodo capítulo 27, para que veamos todo el simbolismo que hay en el deseo del Señor de que su presencia es permanente, como ahora decimos tanto, 24/7, ¿no? Los 24 horas de 7 días de la semana. Éxodo capítulo 27, versículos 20 y 21. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión
afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Que estuviera ese aceite ardiendo permanentemente. Y hay este apunte un poco, dice, antes que la lámpara de Dios fuera apagado, tanto de una manera física y real como también espiritual. Es la presencia de Dios que no se apague, estaba a punto de apagarse. Eso demuestra el desorden que había en los tiempos de los jueces. No se respetaba el orden establecido por el Señor. Pero aún así, la cercanía de Samuel a la presencia de Dios, su disposición a obedecer, ayudaron a levantarlo a pesar del estado espiritual de los demás. Y eso también es otra lección para nosotros. No importa el que está a mi lado, que está medio dormido espiritualmente o físicamente, no lo sé, pero no importa lo que pase, si es a mí a quien el Señor me está pidiendo, que yo tengo que estar bien despierto y bien atento a su voz. Samuel creía que Elí lo estaba llamando en aquella noche, pero no era Elí, era el Señor. Así que por tercera vez, a la tercera va la vencida, como decimos, y Elí se dio cuenta que quien estaba llamando al joven era el Señor mismo. Leemos en los versículos, volviendo otra vez al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla al Señor porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó al lugar. Vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces, y entonces Samuel respondió, aquí estoy, tu siervo oye. ¿Por qué estaba llamando Dios a Samuel en medio de la noche? ¿Cuál era el mensaje que quería darle? No era para llamarle, para decirle, eres mi siervo y quiero que me sirvas. No. ¿Cuál fue el mensaje que le dio? Y leemos en los versículos siguientes que lo que le está diciendo el Señor a Samuel es que Elí tenía que cumplir con un mandato y no lo había hecho y iba a recibir juicio. Lo hemos leído antes, versículos del 11 al 14, y le está anunciando a ese chaval, a Samuel, el juicio que el Señor va a hacer con Elí y sus hijos. La palabra que Samuel recibió del Señor era una confirmación de lo que antes el Señor le había dicho a Elí. Vamos al capítulo 2, versículos del 27. Y el Señor se lo dijo a Elí a través de otro profeta. Leemos versículo 27 hasta el 36. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El 31 también, léelo, y ya está, con eso. Y he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y sigue diciendo todo lo que está hablando en los versículos siguientes, diciendo,
esto se va a acabar contigo y con todos tus descendientes. Y ese es el mensaje que le da a Samuel. Le está diciendo el Señor a Samuel el juicio que le va a caer a Elí por no obedecer, por ofender la santidad de Dios. Por eso dice el Señor, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y el Señor sigue siendo el mismo, ¿eh? El Señor sigue siendo el mismo. Y es curioso porque esto que el Señor le dice a Samuel acerca de Elí es un poco el orden bíblico a la hora que en estos tiempos tenemos también que exhortar a un hermano o a una hermana, ¿no? El orden bíblico es que dice, primero Dios se revela a Elí y luego utiliza a un testigo como era Samuel. Y en un sentido, la palabra también nos exhorta a que si hemos de llamar al orden, al arrepentimiento o a lo que sea, o a una exhortación a un hermano o una hermana, primero lo hemos de hacer en privado y después, si no hace caso, entonces invitar a otros que sean testigos en ese proceso que se intenta de restauración. Y el Espíritu Santo actúa también igual. Primero, da una convicción a la persona de que realmente la estás fallando, iba a decir otra palabra, estás fallando y si no reaccionas, más tarde o más temprano va a salir en público lo que es el pecado, mi pecado. Así que el Señor trabaja de manera directa con sus hijos, habló directamente a Elí, pero Elí no atendió y entonces utilizó a Samuel para que fuera testigo de lo que iba a acontecer. Y esa iba a ser la última oportunidad de arrepentimiento para Elí. Y de no aprovecharla vendría el juicio y así ocurrió. No hubo cambio ni en Elí ni en sus hijos. Y el Señor dijo que sus pecados no les serían perdonados. Aunque hicieran sacrificios de expiación, dice que no iban a ser expiados dado que no se habían arrepentido. Y el arrepentimiento siempre lo hemos de valorar con toda contundencia. El Señor Jesús empezó su ministerio y lo repitió muchísimas veces llamando al arrepentimiento. Arrepentíos, que el Evangelio ha llegado, el reino ha llegado. Arrepentíos y creed el Evangelio. El mensaje que le dio a Samuel era muy duro. Imaginaos un chaval, un joven, y es natural que él tuviera miedo, porque cuando Elí le dice, oye, ¿qué es lo que te ha dicho? ¿Verdad? Lo hemos leído. ¿Qué es lo que te ha dicho el Señor? Y dice que le daba miedo de explicarle ese mensaje tremendo que iba a compartirle, y realmente sería toda una lección de vida para Samuel, para ese joven que iba en el futuro nada menos que a dirigir, gobernar la vida espiritual de toda una nación. Bien, vamos acabando ya. El capítulo 3 dice que en contraste a ese alejamiento de parte de Elí, Samuel dice que se iba acercando más y más al Señor conforme iba creciendo. El versículo 19 dice, y Samuel creció y el Señor estaba con él. Y esas palabras son muy bonitas. Dice, por lo menos en mi versión, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Què diu la versió en català? El 19. Mentrestant, Samuel es feia gran i el Senyor era amb ell i no va deixar caure a terra cap de les seves paraules. Que son bonitas palabras. No dejó caer al suelo, a la tierra, ninguna de esas palabras.
Samuel escuchaba a Dios y él transmitía lo que Dios le revelaba. También el texto dice que todas las palabras que él profetizaba se cumplían, y con el tiempo leemos que todo el mundo, desde Dan, todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Ese buen testimonio que tuvo Samuel en todos los rincones de la nación de Israel. Y es significativo que, aunque sea de manera simbólica, por lo menos a mí me llama la atención, el versículo 15, que dice: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa del Señor. Él estaba ahí pendiente de abrir las puertas de la casa del Señor. Él abrió también su corazón a la palabra de Dios y estuvo atento a la voz del Espíritu Santo. Esa misma atención que nosotros como hijos, como hijas del Señor, de Dios, hemos de tener. Una actitud abierta a la palabra de Dios y una disponibilidad, una disposición a servirle a Él. Pues que el Señor nos ayude a tener el perfume de Samuel, a parecernos en algo y estar bien, una actitud bien abierta, dispuestos a servirle, a escuchar su palabra y a hacerle caso. No ser como Elí, ni mucho menos, ni como sus hijos. Bien, seguiremos con Samuel la próxima semana. Tendremos 2 temas más, porque la historia de Samuel es bien larga.